Buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Correa Ramírez del área de filosofía. Bueno, antes de dar inicio a nuestra clase, siempre haciéndoles recordar el hábito de higiene personal, que es muy importante, ¿no? Y sus lavados de manos. El lavado de manos antes de y después de cualquier tipo de actividades que realicemos. Bueno, con estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase. La clase de nuestro día de hoy es el método socrático. Vamos a hablar de Sócrates hoy día. ¿Qué nos dice Sócrates? Sócrates fue un filósofo clásico ateniense, considerado como uno de los más grandes filósofos de la época, ¿no? También podemos decir que Sócrates fue maestro de Platón, su maestro el que le enseñaba prácticamente, ¿no? Acá, quien tuvo a Aristóteles como discípulo. Por eso se le considera a Sócrates el más grande filósofo de la filosofía occidental, siendo estos tres representantes fundamentales de la filosofía antigua. Ya le hemos mencionado tres filósofos importantes que tenemos, ¿no? Sócrates, Aristóteles y Platón, ¿no? Dirigida a un círculo filosófico formado por jóvenes aristócratas que tenemos en ese tiempo. A él pertenecía Platón. También tenemos a Alcibiades, Critias, Jenofonte, enemigos de la democracia esclavista. Eran enemigos, podemos observar acá, por sus actitudes contra la democracia. Sócrates fue condenado a muerte. Su ética era de un carácter idealista, religioso. La duda filosóficas siempre en su frase que tuvo Sócrates, solo sé que nada sé, ¿no? Esa duda que él le puso a su frase, siendo un filósofo, dice, idealista, es decir, creyente de la religión, ¿no? Y ya hemos hablado del idealismo, dos concepciones materialistas que tenemos nosotros también aquí en la filosofía, dos concepciones que son la idea materialista y el idealismo. Materialista, que todo fue producto y evolución de la materia, y idealista, que todo fue creado por el ser superior que tenemos, Dios. Aquí en la filosofía podemos ver que Sócrates fue un filósofo idealista, ¿no? Compartía mucho lo que era la religión. Lo cual también vemos acá, Sócrates, él tenía muchas, actitudes contra la democracia. Sócrates, ¿no? Enemigos teníamos aquí, enemigos de la democracia esclavista, pero Sócrates siempre participó por tener una sociedad democrática, ¿no? El cual también fue condenado a muerte Sócrates, y con su frase, solo sé que nada sé, de Sócrates, debe conducir al conocimiento, al conócete a ti mismo. Eso es lo que quería decir él con su frase de solo sé que nada sé. Dice, pero lo cierto es que esa duda que levantaba la confianza en el conocimiento del mundo, ¿no? Cuando él pone su frase, ¿no? Su frase de él, esta idea de cógnita y del conocimiento que levantaba una confianza en el mundo. Eso quiere decir que primero la persona tenía que conocerse a sí mismo para poder dar sus planteaciones, sus ideas acerca de lo observado o acerca de lo que uno tenía conocimiento, implantando Sócrates en su frase solo sé que nada sé, implantando la duda.
Ya tenemos a Sócrates, su método socrático, fue maestro de Platón y tuvo como discípulo a Aristóteles, siendo estos tres filósofos, ¿no?, los más importantes o los más representativos en la filosofía antigua. Y también podemos reconocer acá a Sócrates como uno de los grandes filósofos de la filosofía antigua. También Sócrates mucho podemos observar aquí que participaba mucho con lo que era la democracia, siendo también él, sus ideas tenía de compartir a lo que era el idealismo y también con su frase que conmovió y pudo poner como duda, ¿no?, al conocimiento, diciendo: solo sé que nada sé. También tenemos lo que es decir el método socrático. El método socrático fue aplicado ampliamente para el examen de los conceptos morales, acerca de la moral, ¿no? Hablamos moral, hablamos del comportamiento. Fue descrito por Platón en los diálogos socráticos. Por esto, Sócrates es habitualmente reconocido como el padre de la ética occidental o filosofía moral. Es una forma de búsqueda de la verdad. Su método comprende dos partes de acá de Sócrates. Entonces podemos aquí deducir que en su método socrático, Sócrates compartía mucho con lo que era los conceptos de la moral. Moral viene a ser las conductas, ¿no?, el comportamiento que tienen las personas, ¿no? Fue descrito por Platón en sus diálogos socráticos, que también tuvo como escritura. También a Sócrates, como nos habló mucho de los conceptos morales, también es reconocido como el padre de la ética occidental. Cuando hablamos de ética, hablamos de moral, ¿no? Ética quiere decir el comportamiento, la moral, las normas, ¿no? Normas, y la ética tiene que ver con el comportamiento. Ambos siempre tienen que estar relacionados en la persona. Cuando dice, esa persona tendrá ética o no tiene ética, tendrá moral o no tendrá moral. La ética y la moral siempre están relacionadas. La moral tratando de las normas, ¿no?, los deberes, y la ética que regula el comportamiento de las personas. Tenemos la ironía, ¿no? Es un método socrático, lo divide en dos: en la ironía, donde dice la refusión del error, y la mayéutica, el descubrimiento de la verdad. Siempre Sócrates se preocupaba lo que era el llegar a la verdad, a la conclusión, el origen de las cosas. Tenemos aquí la ironía, como lo define acá Sócrates. Tiene por objeto destruir la pretensión de los que creen saberlo todo. La ironía, a veces una persona irónica, podemos decir, porque aquellos que creen saberlo todo y en verdad no saben nada, ¿no? Cuando nosotros a veces preguntamos, hablamos unos conceptos, por ejemplo, ¿qué es la tierra? Y la otra persona está como que quiere participar, participa, ¿no? Pero en conclusión no da con los conocimientos que son planteados para poder llegar a la verdad. Es así la ironía. Dice la pretensión de creer saberlo todo, pero en realidad dijo muchos conceptos a las personas, pero en realidad no llegó a la idea, no llegó a la conclusión. Entonces de eso se trata Sócrates, ¿no? Hablaba por aquellas personas que él quería saberlo todo, pero en realidad no sabía nada, ¿no? En su método socrático tenemos también ahí a la mayéutica, la ironía y la mayéutica. La mayéutica nos habla el arte de alumbrar los espíritus. A este momento corresponde el descubrimiento de la verdad a la ciencia. Es la parte constructiva. Mediante ella
aspira a que cada cual descubra la verdad que le lleve a sí mismo. Siempre Sócrates se preocupaba, como dice, en conocerse a sí mismo, en su frase, ¿no? Cuando nos habla también nos dice en su frase, solo sé que nada sé. Él decía que primero no teníamos que conocernos a uno mismo, y acá mismo lo define también en la mayéutica. Dice, en la mayéutica es la parte constructiva, mediante ella se aspira a que cada uno cubra la verdad que nos lleve a sí mismo. Es decir, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos para después plantear conceptos y llegar a la verdad de lo que queremos saberlo. Por su propio esfuerzo, solamente es necesario ayudarlo a dar a luz a sus ideas, ¿no? Aquí tenemos en el método socrático, nos habla de la ironía, de aquellas personas ironias que lo que creen saberlo todo y en realidad no saben nada. Y la mayéutica es una parte constructiva, donde ella aspira a que cada cual descubra la verdad, cada cual podemos descubrir la verdad, pero primero tenemos que conocernos a uno mismo. Si nosotros nos conocemos a uno mismo, nos conocemos nuestra persona, entonces podemos llegar a la verdad, al origen de las cosas, de lo que queremos saber, ¿no? De eso nos habla Sócrates. Y también tenemos lo que es la filosofía griega. Gran parte de la filosofía antigua griega se centraba en el intento de explicar el universo, ¿no? Siempre los filósofos siempre querían saberlo acerca del universo, sobre la base, el principio que da origen a todo lo existente. Tenemos a Tales de Mileto, dice, postuló a la unidad del universo, todas las cosas estaban relacionadas por agua. Tales de Mileto, con su idea acerca del universo, que él decía que el origen de las cosas era el agua, que para él lo que había dado origen a todo lo existente era el agua, porque el agua, si no hubiese agua, no hubiera vida, dice. El agua es indispensable para la vida. Por eso en su planteamiento Tales de Mileto propuso que el universo, la mayor parte de nuestro universo está concentrada de agua. Y si no hay agua, no hay vida para él. ¿Qué nos dice Pitágoras? Pensó que la esencia del universo podía encontrarse en la música y en los números, ¿no? Aquí nos da otra idea Pitágoras, que nos habla que la esencia, lo cual el universo tiene que encontrarse en la música y en los números, ¿no? Dos ideas diferentes que nos acerca de Tales de Mileto del universo, que para él todo lo relaciona con el agua, que el agua era el origen a todo lo existente. Y Pitágoras nos habla del universo, acerca que lo que tenía que ver, la esencia del universo, tenía que estar basado en la música y en los números. Los sofistas, por parte de ver, ¿qué nos decían los sofistas? Los sofistas conformaban un grupo de maestros filósofos del siglo, rechazaban dichas especulaciones, calificándolas de insensateces. Así los calificaban los sofistas a las diferentes manifestaciones que daban los otros filósofos. Argumentaban que la comprensión del universo estaba sencillamente más allá del alcance del intelecto humano, ¿no? Miren, acá los sofistas rechazaron lo que dijeron Tales de Mileto y Pitágoras, que acá calificándolos ellos de insensates, los califican los filósofos. Y lo que ellos argumentan, ¿no? Que el intelecto humano, dice, argumentaban la comprensión del universo, estaba sencillamente más allá
del alcance del intelecto humano. ¿Y a quienes destacaron? Dijeron que Sócrates, Platón y Aristóteles plantearon cuestiones básicas que se han debatido por más de 2000 años. Estas son en gran medida las mismas preguntas filosóficas con las que ideamos hoy en día, ¿no? Entonces, para los sofistas, quien nos habla las ideas más contundentes y más específicas sobre el universo, las planteaciones las tiene Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos nos hablan una idea más contundente acerca del universo, ¿no? Habíamos hablado también, porque Platón, ¿en qué se basa? Platón se basa en el conocimiento, en la razón, para poder llegar a la verdad. Entonces, ellos tenían sus ideas más claras que Tales de Mileto y Pitágoras, que Tales planteaba el agua, ¿no? Y entonces Platón, Sócrates y Aristóteles tenían unas ideas muy diferentes para saber y llegar a la verdad del origen del universo, ¿no? Como ya sabemos, Platón nos decía que para él lo principal era la razón, el conocimiento intelectual, ¿no? Si una persona obtiene conocimiento, podemos llegar a la verdad a través del conocimiento, del estudio de las cosas, ¿no? Son cosas diferentes que nos plantea acá cada filósofo acerca del universo. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Ya vamos a hablar del método socrático, ¿no? Resaltando acá que Sócrates fue el más grande filósofo de la filosofía griega, maestro de Platón, y tuvo como discípulo a Aristóteles, siendo estos tres filósofos los más grandes de la época. Con su frase Sócrates, cada su frase, solo sé que nada sé, ¿no? Empleando la duda en el conocimiento, ¿no? Y en el método socrático, él mucho comparte con lo que era la moral y la ética, ¿no? Que los dos tenían que estar relacionados. Tenemos que la moral nos hablan de las reglas, ¿no? Del comportamiento, y la ética está ligada siempre a la moral, porque la ética regula el comportamiento de la persona, ¿no? Del comportamiento de los seres humanos. También nos habla en su método socrático, tiene que ver con la ironía y la mayéutica, ¿no? La ironía, acá que él nos habla, Sócrates, fundamentalmente en la ironía, que hay muchas personas que creen saberlo nada y en realidad no saben, ¿no? Nos llama a la reflexión en que antes nosotros de dar un concepto, primero tenemos que tener una idea y un conocimiento claro para poder llegar a la verdad, ¿no? También aquí el método socrático analiza y fundamenta que los tres filósofos, tanto Platón, Aristóteles como Sócrates, fueron los que dieron una idea más clara y contundente acerca del origen del universo. Bueno, jóvenes, y como dice el Haitás, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita, y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.